No, yo nunca fui a un antro, ¿Cómo? nunca. Me parecían horribles. Sí. Me llevó Iñárritu uno a los 40 Ajá. años. Y ya dije, "Ay, mira, pues". Hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz de la vida, que es mi segundo podcast. Y como ustedes saben, hace poquito he estado diciendo que he leído muchos los libros de don Guillermo Arriaga. Es, sin lugar a dudas, el mejor escritor. Yo diría uno de los del mundo y para un servidor el mejor del mundo, porque lo que escribe es impresionante. El lenguaje que tiene y que pone en todo es impresionante. En el libro Salvar al Fuego, lo que a mí, cuando leí la primera página, digamos, me enganchó, que se supone que un preso habla sobre cómo le tiene miedo, digamos, la clase alta a aquellos vulnerables. Platícame, ¿cómo le hiciste? ¿Dónde salió? ¿Cómo te conectaste? Bueno, primero te quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrado, la verdad. Mira, tuve la ventaja de crecer en un mundo anfibio, por así decirlo. Crecí en una colonia que se llama Unidad Modelo, de relación Ixtapalapa, le voy a decir con X, porque antes era Ixtapalapa. Y la mayor parte de mis amigos del barrio iban a escuelas públicas. Y mis papás se empeñaron en que yo fuera a una escuela privada. Mis papás, cuando compran la casa en la Unidad Modelo, mi padre y mi madre deciden empezar un pequeño negocio, en el cual Querétaro es muy importante y te voy a platicar por qué. Entonces, muchas veces mi mamá me llevaba, mi papá me llevaba a la escuela antes de irse del trabajo, etcétera, etcétera, pero como a los 10 años, 11 años, ya me iba en transporte público. Y el transporte ¿En público, el trolebús? ¿En el metro? no, en trolebús no, era el Poposur 73 se llamaba esa. Popocú 72. Los trolebuses estaban en San Andrés Tetepilco, que también me llevaban, pero iban más despacio. Yo agarraba el trolebús de Popocatépetl que me dejaba en el centro. Ah, sí, Sí. ¿vivías por ahí? Es que yo iba al Instituto México en la secundaria Ajá. y me iba yo a trabajar a un restaurante de comida árabe que estaba en la calle del Salvador. Entonces agarraba yo el trolebús ahí en el Instituto México enfrentito y me llevaba hasta la calle del Bueno, Salvador. el trolebús tenía su parada en San Andrés Tetepilco, Mm. que es junto a la colonia Sinatel, cruza Río Churubusco y está ya Río la unidad Churubusco, sí, modelo sí. donde yo crecí. Pero bueno, entonces iba a esta escuela privada muy fifí, que tenían unos intereses musicales muy distintos, una forma de hablar muy distinta a la que yo conocía. Y esos andadores le vendió las casas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ganaban poco, pero sabían mucho, y los hijos había como mucho resentimiento. Entonces todo esto fue alimentando esta visión del mundo, y luego soy cazador, ando mucho por ejidos y rancherías, ¿no? Y también ver al campesinado y ver las dificultades del campesinado. Soy compadre de campesinos analfabetos tamaulipecos, compadre. Y todo eso me permitió ver el país a ras de suelo. Y alguna vez vi a alguien lamentarse viendo la televisión de los perros de la gente con dinero comen mejor que nosotros. Yo los veo y viven en jardines y nosotros estamos aquí jodidos. Entonces ahí se me ocurrió, este país se divide en dos. Tuve una familia muy cariñosa y muy amorosa y aunque el barrio era bravo, mi familia era siempre una, Puedo decir que era muy bueno para los trancazos. si quieres. Pero es que me enteré que era una máquina y yo me imagino que eso también te hace ser parte, pues, que los mexicanos. que- No, te voy a tú- explicar por qué tuve que pelearme. Porque yo a los 13 años ya medía 1,88. Ahorita ya estoy un poquito más bajo. Pero entonces llegaban güeyes de 25 a romperme la madre. Mm. Pues era un niño de 13 años, no sabía pelear. Entonces me la rompían diario hasta que dije, no, pues tengo que hacer algo. Tú lo sabrás, estar entre las brechas y estar con los campesinos y los vaqueros, los rancheros, los ejidatarios, te da una visión a ras de suelo, que es otra de las cosas que a mí me gustan. En El Hombre hay un personaje que se llama Chuy. Sí, lo amo. El papá del chavito. Sí, sí, para los que no han leído el libro, Rodrigo Sánchez es un muchacho que crece en el siglo XIX en un rancho cerca de lo que ahora es Uvalde, Texas, y le toca la mala suerte de que se queda de lado gringo. Y bueno, te decía que llevé a este escritor, Gustavo Rodríguez, ahí le dije, ven, te presento a Chuy.
y me traje a Chuy, al verdadero Chuy. Entonces dice, déjame tomarme fotos con él como si fuera, Yo lo quiero ¿no? ¿Y habla igual? Hablan igual, sí, Habla claro. igual. Entonces es un lenguaje que vengo yo teniendo desde Tamaulipas, mis amigos tamaulipecos, mis amigos coahuilenses. Emocionalmente me vinculo más con el desierto que con la selva. Oye, maestro, una pregunta. En el libro del hombre, Chuy toma un brebaje, su hijo, Rodrigo, toma Ujú. un brebaje. ¿Es como ayahuasca, a eso te referías o No, no? no, es el peyote. Es el Le peyote. puse las cinco chichis. Sí, 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 sí. Pero Yo nadie le pensé, dice cinco chichis, ¿se lo no, inventé? sí. Dije, yo pero llegué a pensar que era... No, es peyote. ¿Alguna vez transmitió ayahuasca? No, Nada, no he metido nunca nunca nada. nada. La verdad, he sido alguien que ha querido siempre mantener la sobriedad, estar muy atento al mundo. Fui muy tímido durante muchos años, fui muy tímido. Estudié en una escuela muy dura, muy dura, prácticamente fascista en la forma de tratar a los alumnos. Y yo tenía déficit de atención muy severo, muy severo. Entonces yo no entendía nada y reprobaba y reprobaba y reprobaba y era hiperactivo. Entonces en lugar de jugar básquetbol me hicieron marchar toda la primaria. Y cuando tú tienes déficit de atención, lo primero que se te erosiona es la confianza en ti mismo. Te empiezas a sentir tonto, no entiendes nada, este, eres hiperactivo, entonces te castigan todo el tiempo. Y eso erosionó la confianza en mí mismo durante muchos años y me hice muy tímido, muy tímido. ¿Y qué fue lo que te hizo que te regresara la confianza? Pues tiene que ver con dos cosas. Uno, el básquetbol, un maestro, me expulsaron de esa escuela y un maestro le dije, no, yo no sirvo para este. Me dijo, no, no, vas a aprender. No, es que no sirvo, vas a aprender y sí llega a ser muy buen basquetbolista, la verdad. Yo siempre pienso que cuando alguien cree en ti, tu vida cambia. Pues este hombre, Fernando Alarí, el otro día en una presentación estaba él, lloró cuando dije esto, que gracias a él empecé a recuperar la confianza, pero ya la recuperé, pues con el tiempo, digo, llegué a ser el mejor promedio de mi generación en la universidad, entonces esas cosas como que te dan un poquito más de confianza en ti mismo. Tú viviste en México, ha habido muchos Méxicos. O sea, México, una dictadura perfecta, como le llamaban. Cuando empezó la alternancia, un México ahorita de mucho populismo. Coincidirás conmigo que México está muy por debajo del país que podemos aspirar. Humboldt, el alemán que vino aquí a México, que nunca había visto un lugar tan desigual como lo que era la Nueva España en aquella época. Que el único lugar que veía con una mejor pronóstico era la zona de Querétaro. Esta desigualdad es muy fácil buscar culpables, pero no podemos entender que el origen no debería ser destino y que más bien el destino debería ser una decisión de cada uno de nosotros. O cómo ves este México que ha ido huyendo, que por supuesto que la clase política está muy por debajo de lo que podemos llegar a lo que le debemos a los ciudadanos, pero creo que también la falta de participación ciudadana y la falta de ley y de certidumbre jurídica es lo que no nos permite llegar a tener el país que podemos llegar. ¿Coincides conmigo? O sea, Coincido después de todo lo contigo, que has vivido. hay cosas que me parecen graves. La impunidad me parece muy grave. La corrupción me parece quizás el mal más grave que podamos enfrentar. Creo que la corrupción sí nos demerita mucho como país. El entender el puesto público como un lugar donde hay que aprovecharlo al máximo para mi propio beneficio ha emponzoñado mucho el país. La impunidad la emponzoña, que es la falta de certeza jurídica. Te voy a contar dos anécdotas que me hacen creer en este país a profundidad. Una es mi papá. Mi papá cuando pone su negocio, mi mamá, porque era de los dos, vendía máquinas de tejer, no sé si recuerdas Las eso. ubico perfecto. Y mi papá las importaba de Alemania y el mercado de amas de casa era muy pequeño para levantar una empresa. Y entonces se vino aquí a Querétaro y a Guanajuato y le dijo a los campesinos, se las vendo. ¿Cuánto cuesta? Con tu 25,000 pesos. No, no los tenemos. Yo, no, no van a pagar. Les voy a dar clases, voy a traer que les dé clases para que hagan chambritas y las exportamos. Y hacemos cooperativas. Y se organizaron cooperativas
Y me platicaban los mismos campesinos, porque luego lo vi, que eran galerones donde funcionaban las máquinas. Entonces mi papá creyó en la iniciativa del campesino él no dijo no me las paguen. Él confió en que iban a trabajar y que iban a salir adelante y sí hubo un crecimiento textil en Guanajuato y en Querétaro por este tipo ¿En qué de año cosas. fue? Pues yo creo que fue en los 60, 66, 67 por ahí. Sí, a mí luego me da un poquito de frustración que México, teniendo todo, 2 millones de kilómetros cuadrados, damos a los dos océanos, muchísimos apoyos, pero y cuando ves países como Japón, que después de 2 bombas atómicas, Alemania perdió una guerra, Italia, España, la guerra civil, que fue horrible. O sea, si te pones a ver números, pues antes veíamos del petróleo, era una economía muy protegida, y ahora pues somos el número uno de socio con Estados Unidos. Pero sí coincido contigo, creo que el gran problema de México es la desigualdad, y creo desde mi punto de vista que la forma de poder salir adelante es con la participación y que todos quieran, digamos, apoyarse entre nosotros mismos, que es mucho de los mexicanos que nos podemos apoyar. Y sí coincido contigo, la corrupción es el gran lastre de México, no de ahorita, desde hace muchísimos años. Pero para mí, el día de hoy ha sido un francho de realidad. Que me hayas hecho favor de traerme estos libros que ya son de las ediciones únicas, que lo valoro infinitamente. Tu trayectoria es envidiable. Para mí, que estés aquí en mi estado, que estés conmigo, que podamos platicar, pues es un sueño hecho realidad. De verdad te lo digo, maestro. Y pues espero que sigan los éxitos contigo. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos estar acá en Querétaro, y cuenta con las y los queretanos. No, hombre, te agradezco mucho la invitación y que podamos haber conversado. Y esos maravillosos posts que hiciste de mis libros, yo lo empecé a repartir por todos lados porque la verdad fuiste muy generoso y me trajiste más lectoras y lectores. Maestro, muchísimas gracias. No, De te verdad, agradezco a un ti, deleite estar contigo, hermano. Muchas gracias. te agradezco de corazón.